tenemos de que el estrés altera, ya sea el estrés agudo, el estrés crónico, incluso el estrés cotidiano, genera una respuesta a nivel del cerebro, una respuesta neuroquímica bastante intensa. Todo comienza en el hipotálamo, ¿verdad? Después de que tenemos una situación que nos angustia, que nos genera bastante tensión y que nos supera nuestra capacidad de resolución cognitiva. Entonces, se activa, en primer lugar, la amígdala cerebral. Esa produce grandes cantidades de noradrenalina, que es el neurotransmisor excitatorio y asociado a estrés y ansiedad. Ese neurotransmisor, la noradrenalina, estimula el hipotálamo. El hipotálamo está exactamente arriba de lo que es anatómicamente la silla turca, donde se aloja la hipófisis. Este hipotálamo afecta directamente, ¿verdad? Porque se produce esa liberación de un factor liberador de corticotropina, el FLC. Este factor liberador de corticotropina actúa directamente sobre la adenohipófisis y en la adenohipófisis produce la liberación de un factor estimulante de la corteza suprarrenal que se llama adrenocorticotropina. Esta hormona es liberada de la neurohipófisis al torrente sanguíneo y como pueden ver ahí, a nivel de lo que es la glándula suprarrenal, genera la estimulación de dos neurohormonas también. Una de ellas es el cortisol y la otra es la epinefrina, que es la adrenalina que conocemos. Entonces, esta situación es un mecanismo natural del cuerpo para aumentar la función física y mental, ¿verdad? Se elevan los niveles de producción de glucosa, ¿verdad? A nivel del hígado, surge gluconeogénesis en forma extrema para tener en la sangre, en la circulación, altos niveles de glicemia y sabemos de que la glicemia pues es la molécula energética de nuestro cuerpo. Obviamente esto es algo natural y por eso vemos de que algunas veces que estamos cansados, ya sea en una situación deportiva, en una situación académica, siempre podemos dar el extra. El extra lo damos a través de la liberación de noradrenalina, de adrenocorticotropina y de cortisol y adrenalina periférica. De esa forma, entonces, nuestro cuerpo se energiza y nos preparamos para la continuidad de la lucha o para la huida, ¿verdad? Depende del efecto que dé en nosotros el estresor. Porque hay muchas situaciones en las cuales una forma de defenderse es correr. Siempre en las clases de psicofisiología le decía a los estudiantes de que un ejemplo claro de la activación de la amígdala, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal es lo que se le llama el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es cuando pasamos cerca de un portón y de repente salta un perro de esos perros bravos. Entonces generalmente es brinco el que nos saca, ¿verdad? Pegamos allá al otro lado, damos el salto del miedo. Entonces el miedo es parte de una reacción del estrés. En ese momento se elevó al máximo la noradrenalina, ¿verdad? A nivel cerebral, a nivel circulatorio, grandes cantidades de cortisol y de epinefrina fueron elevados y por eso se estimuló la frecuencia cardíaca, el corazón parece que se va a salir, la frecuencia respiratoria se aumenta, ¿verdad? La presión arterial aumenta, hay aumento del tránsito intestinal, del tránsito vesical, todo se eleva, ¿verdad? Y luego de eso que reflexionamos que solo fue un perro y surge la emoción del enojo, entonces queremos agarrar una piedra, algo, o vociferamos en contra del perro, ¿verdad? Y queremos atacar al perro, pero la primera respuesta fue la huida, entonces eh, la, las, los dos caminos que tiene el ser humano cuando entra en una situación de estrés y ansiedad es la huida o el ataque. Entonces, esto es provocado por estas neurohormonas y este es el eje a través del cual se genera la respuesta orgánica, fisiológica o neuroendocrinológica al estrés, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal.
A nivel del cuerpo, lo que se llama las manifestaciones fisiológicas propiamente, ¿verdad? En esta imagen, esta es una imagen tomada del libro Sobreviviendo al Estrés, del doctor Friccione. Le diré de que él es una gran eminencia, lo seleccioné él porque es un investigador extraordinario, sobre todo del estrés y sus consecuencias en la vida del ser humano. Él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Entonces, siempre a estas personas uno les tiene bastante confianza en lo que ellos publican. Acá vemos las manifestaciones fisiológicas del estrés. Vemos que generalmente a nivel de los ojos, cuando estamos estresados es bien común la dilatación pupilar. Se genera una dilatación pupilar, como que se abren más los ojos porque como hay una señal de alerta, es como el dicho popular que dice, hay que pelar bien los ojos, ¿verdad? Cuando estamos tensos, entonces lo que sucede exactamente cuando estamos bajo estrés o ansiedad. También nos sucede, bueno, no puedo mover mucho la imagen por acá. Sí, nos sucede que a nivel de lo que es el sistema respiratorio, hay un aumento de la respiración, lo que nosotros llamamos taquipnea. También a nivel del corazón se genera un aumento del ritmo cardíaco, lo que llamamos taquicardia, y a nivel de las glándulas suprarrenales que están ahí sombreadas en color naranja, se produce a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal, la liberación de epinefrina, y en la corteza suprarrenal se libera el cortisol, ¿verdad? También a nivel de los músculos se genera una tensión muscular, por eso muchas personas después de que han estado muy tensas, muy preocupadas, les duele la nuca, les duelen los brazos y dicen, siento como que me hubieran golpeado todo el cuerpo. Y a nivel de la digestión se acelera el tránsito intestinal, se elevan grandes cantidades de glucosa y ácidos grasos al torrente sanguíneo porque el cuerpo se prepara para una situación de supervivencia, ¿verdad? Y va a necesitar sus moléculas energéticas, que en primer lugar son los ácidos grasos, luego, la glucosa, luego los ácidos grasos y luego las proteínas. Bien, a nivel psicosomático, ¿verdad? Las manifestaciones psicosomáticas del estrés se asocian básicamente a lo que es lo psicológico, por eso se llama psicosomático, psico, ¿verdad? De psicológico, que es, tiene que ver con el comportamiento, el pensamiento, la percepción, la memoria, ¿verdad? Funciones mentales básicas. Entonces, a nivel de lo que es la psique humana, el estrés nos provoca depresión y puede provocar estrés postraumático. De hecho, hay muchas personas que yo he estado atendiendo últimamente en el hospital que más que un estrés cotidiano, he sentido que han desarrollado un estrés postraumático. El estrés postraumático es una condición donde después de un mes de vivir bajo intenso estrés, se genera una alteración mental que se caracteriza por temores infundados, se llama reviviscencias o flashback, como recordar la situación extrema que nos estresa y dar saltos. Durante la noche hay insomnios, hay sueños de pesadillas, terrores nocturnos, constantemente se anda con una taquicardia porque se genera una alteración del ritmo cardíaco casi permanente. Son pacientes que andan arriba de los 100 latidos por minuto y ellos mismos dicen que sienten que el corazón se les va a salir. A nivel óseo, el estrés nos puede dar osteoporosis. Eso es importante porque el cortisol en exceso, el cortisol sabemos que es antiinflamatorio, de hecho, derivados del cortisol como la cortisona, la hidrocortisona, lo utilizamos como esteroides antiinflamatorios, son potentes antiinflamatorios, pero en esa fase aguda del estrés o del estrés cotidiano. Cuando el estrés se vuelve crónico, se vuelve tóxico para el sistema endocrinológico en general, no solo el depleque del sistema de defensa, sino que también el sistema endocrinológico y puede alterar el metabolismo del calcio en los huesos, ¿verdad? Generando osteoporosis.
A nivel cardíaco nos provoca hipertensión. Hay muchas hipertensiones que están asociadas al estrés, igual que a nivel del estómago provoca las famosas gastritis nerviosas o tensionales. A nivel del páncreas se ha visto que genera diabetes mellitus tipo 2, porque en una primera etapa el estrés ya hablamos que nos ayuda porque nos eleva los niveles de glicemia y también disminuye los niveles de insulina. Y si crónicamente está disminuida la insulina, ¿verdad? Que esos islotes, los de Langerhans, ¿verdad? Esas células beta están siendo inhibidas por el cortisol. Llega un momento en que el páncreas entiende que ya tiene que dejar de producir el nivel de insulina normal porque ha cambiado el metabolismo del cuerpo y eso provoca que los niveles de glicemia se mantengan altos y nos genera una diabetes mellitus tipo 2. A nivel de lo que es el sistema de los depósitos de grasa, genera un aumento de la grasa abdominal, provocando una obesidad. Y a nivel de los músculos, provoca debilidad muscular. Y a nivel del sistema de la piel y los tegumentos, ¿verdad? Uñas, pelo, provoca caída, ¿verdad? Las uñas no se caen, pero se debilitan, se vuelven con astrías, recetas, el cabello se vuelve delgado, frágil y se cae usualmente. Las personas bajo estrés intenso o crónico usualmente tienen problemas de alopecia por estrés. Y igual a nivel de la piel altera la cicatrización de heridas. Bien, ahora vamos a ver el manejo psicoterapéutico del estrés y la ansiedad. Una pregunta, ¿se ven bien las imágenes? Sí, doctor, sí se miran bien. Ok. Entonces, hablamos del manejo psicoterapéutico del estrés y la ansiedad. Podemos empezar con el paciente bajo estrés agudo, crónico, o que está bajo un cuadro de ansiedad. No les hablé de la ansiedad en sí porque todo estrés tiene implícita su ansiedad. La ansiedad son exactamente síntomas parecidos a lo que sucede en el estrés agudo o los estresores, son preocupaciones constantes por situaciones de fatalidad, acompañados de taquicardia, taquipnea. Hay también alteraciones gástricas como la gastritis con reflujo a nivel del colon, da el síndrome de colon irritable con aumento en el número de evacuaciones o con estreñimiento. Hay tensión muscular, sobre todo a nivel de la nuca, da nucalgia. También da insomnio por la noche, igual que el estrés. También genera alteraciones de la memoria, lo que se llama dificultades de concentración o mente en blanco. Y dos síntomas psicológicos preeminentes en ansiedad es la irritabilidad, que las personas andan como de un toque, ¿verdad? No toleran contradicción y andan prácticamente muy susceptibles anímicamente, tienen muchas oscilaciones afectivas, generalmente pasan de la normalidad al enojo, y la hipervigilancia, que andan pendientes de cualquier situación, noticia o algo en su propio cuerpo, que sientan un malestar, entonces ya surgen ideas hipocondríacas como de enfermedad grave. En este caso, con el COVID, las personas cuando salen, aunque no se hayan quitado la mascarilla, pero sienten algún malestar, ya sea una pequeña disfagia, ya entonces comienzan a elucubrar que ya están infectados de COVID, ¿verdad? Y ya se sienten en una situación avanzada de esa enfermedad, casi de muerte. Entonces, la ansiedad con el estrés son hermanas. De hecho, estrés, ansiedad van de la mano. Primero es el estrés, luego si no se controla el estrés surge la ansiedad y luego surge la depresión. Es un continuo. Es difícil encontrar a alguien que ha estado bajo un estrés intenso, encontrarlo solo ansioso. Siempre está la depresión como enfermedad hermana a la par de la ansiedad. Entonces, tanto estrés como ansiedad se manejan en primer lugar, con la psicoterapia. Existen dos enfoques que han dado resultados. Anteriormente el estrés, pues las personas se manejaban algunas veces con medicamentos en casa, ¿verdad? Que son neurotónicos, y a nivel psicológico solo con las técnicas psicoterapéuticas de relajación. Pero esto ha cambiado. Tenemos el enfoque psicodinámico basado en el psicoanálisis del profesor Sigmund Freud,
donde se habla de que la relación entre el paciente y el terapeuta como un medio para facilitar el control adaptativo. Es decir, tenemos que adaptarnos, nada es para siempre, ¿verdad? Constantemente estamos sometidos a estrés y no podemos renunciar a una meta o a mejorar nuestro estilo de vida por no querer adaptarnos a esa nueva situación. Entonces, para eso nos ayuda la psicoterapia con enfoque psicodinámico. Se habla a nivel del psicoanálisis que lo que tenemos que hacer los psicoterapeutas con el paciente es reforzar el yo, ¿verdad? Porque cuando el yo puede manipular la realidad de manera más eficaz, entonces el yo puede controlar las demandas incesantes del ello con menos estrés. Hay muchas situaciones que son inconscientes. El miedo, en este caso a la pandemia, yo lo he valorado que el problema no es tanto a la enfermedad. Alguna gente yo sé de que puede tolerar su propia enfermedad si se enfermara del COVID. El miedo es a que se le muera uno de sus padres, un hijo, un hermano, o alguien cercano a la familia, un amigo de mayor edad o con alguna condición médica, entonces entra en ese miedo interno, ¿verdad? Y el miedo no es tan visible, no es consciente ni subconsciente, sino que se aloja en el inconsciente. Y a través de la terapia psicoanalítica, ¿verdad? Podemos llegar al inconsciente, se puede analizar las transferencias del paciente, ver los mecanismos de defensa que él está utilizando, que casi siempre son negación y represión, trabajar eso a nivel psicoterapéutico hasta volver más adaptativa la forma en que el paciente se defiende psicológicamente ante el miedo. El otro enfoque es el humanista y existencial. De ellos hay dos. Creo que hay un problema ahorita. Le está cayendo una llamada al doctor Cerro. Ya. La psicoterapia de tipo rogeriana. Ahí. La psicoterapia de tipo rogeriana, esta es una terapia centrada en el cliente. Estaba analizando y es posible que se pueda utilizar el otro subenfoque que es de Frank Pierce, que es la terapia de la Gestalt, ¿verdad? Sin embargo, el libro, basado en el libro de la psicopatología de Irving Sarason, es donde me basé en esto, que ya son situaciones ya bien documentadas, habla de que la terapia de tipo rogeriana es la que mejor efecto tiene sobre estrés y ansiedad. En esta terapia se crea un ambiente de apoyo donde se acepta al paciente tal cual es, se reconocen sus fortalezas y se da poca importancia a sus debilidades. Esto ayuda a los pacientes a sentirse mejor consigo mismos, porque el paciente no se siente rechazado, sino aceptado, ¿verdad? Con sus virtudes y sus defectos, y se refuerzan pues sus virtudes y se trata de atenuar sus defectos. A través de este enfoque empático es como establecer un rapport, ¿verdad? Donde la empatía fluye a su máxima expresión, nos colocamos en los zapatos del otro, lo entendemos también, que el otro piensa de que somos aliados en este proceso de angustia, de miedo, de frustración. Bien, ahora hablando acerca de las técnicas no psicoterapéuticas, sino las técnicas de relajación, tenemos una técnica que me llamó la atención porque es de todas las técnicas, algunas ayudan al estrés, otras a ansiedad. Sin embargo, hay un estudio que se hizo en el 2009 y está publicado en la revista del Sevier Doima de España, es sobre la reducción de los niveles de estrés y ansiedad en médicos de atención primaria mediante la aplicación de un programa de entrenamiento en mindfulness. Se le dice conciencia plena o atención plena. Esta es una estrategia psicoterapéutica muy buena, pertenece a las técnicas de meditación, ¿verdad? Es una técnica que busca, cuyo objetivo es la relajación de qué, de la mente, ¿verdad? Esto nos enseña a tomar conciencia plena de nuestras emociones con el fin de eliminar la frustración o ansiedad que produce el no poder cambiar ciertas situaciones.
Entonces es importante porque este tipo de meditación nos ayuda como a concentrarnos en un solo punto. A partir de ese punto focal, que tiene que ser como un pensamiento positivo, llenamos, inundamos nuestra mente de energía positiva, eliminando esos síntomas, muchas veces neuróticos, otras veces síntomas incluso psicopatológicos, ¿verdad? Como la tristeza, la angustia, la autoestima baja, eh, las ideas de minusvalía, ¿verdad? El hecho de sentirnos derrotados, frustrados, hundidos emocionalmente. Entonces, todo eso se puede mejorar con estas técnicas de meditación, sobre todo este enfoque mindfulness. Es importante que les diga que para este tipo de entrenamiento, los psicólogos tienen que entrenarse, es un estudio adicional, casi como una especialidad, ¿verdad? Para nosotros los médicos. Luego está este que lo podemos aplicar a nivel personal, ¿verdad? Y lo podemos aplicar incluso con nuestros familiares. Se llama el control de los pensamientos irracionales. Generalmente los pensamientos que surgen bajo una situación de miedo, como en la pandemia, no tienen una base racional, son elucubraciones sobre una base hipotética, generalmente sobre una base perturbada o disfuncional. El pensamiento irracional generalmente es una idea de índole negativa, no basada en la realidad, que suele adquirir matices dramáticos y exagerados. Generalmente provoca un malestar enorme en la persona que los alberga. Un pensamiento irracional, pese a que puede ser normal, que aparezca en situaciones estresantes y de carácter desconocido, no es adaptativo. De hecho, es un pensamiento perturbado completamente y genera una alteración en lo que es la cognición, el pensamiento, la memoria, y este lenguaje se ven afectados, ¿verdad? Por la misma perturbación del pensamiento irracional. El primer paso para deshacerse de ellos es la correcta detección, y lo que permite realizarla es saber que muchas veces se caracteriza por, en primer lugar, son pensamientos automáticos. En segundo lugar, son pensamientos infundados, ¿verdad? Son casi o cuasi delirantes, son absurdos a toda argumentación lógica. Lo único que sobrevienen en forma abrupta, ¿verdad? Como los delirios, son automáticos, y además de eso son estresantes per se, ¿verdad? Porque provocan una respuesta emocional negativa. Generalmente esa respuesta es tristeza, frustración, negación, represión, ¿verdad? Como las últimas como defensas psicológicas. Algunas veces hasta formación reactiva, que es cuando actuamos, hacemos la del payaso, que reímos por fuera, ¿verdad? Pero por dentro andamos muy tristes o muy enojados. En consecuencia, cuando detectemos un pensamiento de esta índole, ¿verdad? Y lo deseamos eliminar, nos tenemos que plantear si están suscritos, ¿verdad? A la realidad de la situación que nos enfrentamos. Algunos ejemplos de pensamientos irracionales relacionados con el COVID-19 podrían ser los siguientes, como voy a morir, ¿verdad? Nunca vamos a salir de esto. El sistema de salud no es bueno. Tengo miedo a la muerte. Me voy a infectar. De estos pensamientos existe una gran variedad, ¿verdad? Algunas veces suceden porque nosotros cometemos muchos errores de tipo a nivel del pensamiento o cognitivo, ¿verdad? Porque ignoramos lo positivo. De repente sabemos a través de la historia se ha manejado tanto, ¿verdad? Y sobre todo en el chat de médicos, el doctor Douglas ha publicado tanta información actualizada de nuevos tratamientos, de vacunas, estudios, ¿verdad? Que se han hecho. Vemos también la situación de China, que controlaron en 3 meses la enfermedad y están ellos en una fase de recuperación. Lo mismo Europa, ¿verdad? La vieja Europa, España, Italia, están ya emergiendo nuevamente con sus economías, su socialización, su laboralidad, pero bajo una situación de estrés ignoramos eso, lo positivo que leemos, porque nuestra mente está nublada y tendemos a exagerar lo negativo. Hace poco salió un estudio que decía de que un metaanálisis, ¿verdad? Que decía que la cloroquina no había que usarla por ciertas situaciones ahí, y ya se exageró eso. Ahorita la OMS se retracta de esa situación, incluso la New England Journal Medicine eh, también, ¿verdad? Se retractó de esa situación porque dijo que esos metaanálisis y el estudio no contaba con toda la información, que fue como una primicia y que había que esperar. Entonces,
vemos de que a partir de esta situación, de este evento, no tenemos que creer todo, ¿verdad? Y tampoco dejar de creer, tenemos que buscarnos un punto medio, pero no exagerar lo negativo porque eso nos hace más daño. Tampoco generalizar, ¿verdad? Porque se murieron 100.000 en Nueva York, no tienen por qué morirse 100.000 en Honduras, ¿verdad? Son culturas diferentes, sistemas sanitarios diferentes. Hablaba alguien por ahí en forma anecdótica que decía de que los centroamericanos, pero sobre todo los hondureños, tenemos una gran inmunidad porque de pequeños pues jugábamos en la tierra, ¿verdad? Eh, las infecciones respiratorias las pasábamos en la casa, entonces nuestro sistema inmunológico desarrolló defensas poco habituales. Entonces, de alguna forma tiene razón ese registro anecdótico de la historia inmunológica del hondureño. Entonces, no habrá que generalizar, ¿verdad? Solo porque allá se murieron tantos o se enfermaron tantos, no tiene por qué pasarnos a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar estos pensamientos irracionales? Primeramente está la técnica del stock thinking. Cuando nosotros detectamos pensamientos que se vuelven irracionales y nos comienzan a hacernos sentir mal, tenemos que clamar mentalmente stop, stop. Esto nos ayuda a cortar la línea de pensamiento y nos prepara para combatirlo, ¿verdad? Porque son ideas desajustadas y necesitamos en ese momento parar esa idea, que no siga, porque si dejamos un pensamiento que se vuelva recurrente, que se vuelva obsesivo, nos va a atormentar tanto que nos va a llegar a llevar a un nivel enorme, extraordinario de estrés y con él pues viene el insomnio, Sí, sí, claro, la claro, taquicardia, la los caminos. arritmia, las alteraciones conceptuales. Sí, claro, Eh, la ecosapiana. Hay un ejemplo Ecosapiana, acá, quítale un poco de sombra. stop. Luego, como medida de combate, decimos, he de seguir las medidas adecuadas para no contagiarme. Digamos, si no, el pensamiento recurrente es, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir. Entonces, luego decimos, stop, voy a seguir las medidas adecuadas para no contagiarme. ¿Cuáles son? Uso de mascarilla, distancia de 2 metros, usar alcohol gel, ¿verdad? Es quedarse en casa si no tenemos nada que andar haciendo afuera. Entonces, tomando esas 4 medidas, prácticamente tenemos una forma de enfrentar con una prueba de realidad ese pensamiento irracional de que nos vamos a morir. Pero la primera estrategia eh, cognitiva conductual es el stock thinking, stock, ¿verdad? Que surge esa palabra, pero con potencia, con fuerza, ¿verdad? Con vivacidad y en ese momento el pensamiento dejará de fluir. Luego otra técnica para controlar esos pensamientos irracionables es la técnica de racionalización. Eh, en esta técnica nosotros racionalizamos el pensamiento, lo sometemos a una prueba de realidad un poco más firme, ¿verdad? En esta prueba nosotros lo podemos hacer a través de preguntas que hacemos. De repente surge el pensamiento negativo, me voy a contagiar y voy a contagiar a mi familia. Entonces nosotros inmediatamente tenemos que respondernos con una pregunta. ¿Y por qué me voy a contagiar y por qué voy a contagiar a mi familia? Podemos meter frases coloquiales a cuenta de qué, ¿verdad? Entonces, al entrar en ese pensamiento de contradicción, hacemos que el pensamiento racional baje su intensidad y nos permite establecer incluso un proceso de control de nuestro miedo a través de la racionalización, ¿verdad? Uno de ellos podría ser, vuelvo al punto, ¿verdad? Las medidas de soporte. Otro podría ser de repente tener como preventivo comprar, pero no para tomarlo, sino preventivo por si iniciamos los síntomas y los hospitales están muy saturados, comprar los tratamientos que están ofreciendo la Secretaría de Salud. Yo estaba leyendo de que de todos ellos, de ese tratamiento de maíz, el que hay que tener es la ivermectina, ¿verdad? Que in vitro y también en ensayos clínicos se ha visto que mejora la disminución de la carga viral en 48 horas. Entonces podría tener ivermectina PRN, ¿verdad? Si iniciamos síntomas, porque es sabido que profilácticamente no se puede usar. Entonces, de esto nos ayuda el stock thinking, la técnica de racionalización, ¿verdad? Le utilizamos ese pensamiento
nuestra vida va a poder seguir. Bueno, doctor, creo que hay una interferencia. Bien. ¿Me Solo les escuchan? quiero a los colegas que mantengan el micrófono apagado, porfa. Yo estoy aquí apagándoselos, pero también, porfa, colaboremos. Dale, doctor. Sí. Bien. Tengo problema ahorita, pero ya lo estoy abriendo de nuevo, que se me cerró. Bien, la segunda técnica se llama gestión de las emociones negativas. En estas es importante destacar la lucha interna por el equilibrio emocional. Tenemos la misión de superar esas emociones negativas. Aquí no estamos hablando de pensamiento. El pensamiento es una de las 11 funciones de la mente. Estamos hablando del afecto, ¿verdad? La otra función de la mente tiene que ver con los sentimientos o las emociones. Entonces, ¿cómo superar emociones negativas, verdad? Eh, esta técnica de gestión de emociones negativas nos ayuda a superar esas emociones asociadas al estrés cotidiano, a la ansiedad, a la depresión incluso, ¿verdad? Estas emociones a veces nos surgen repentinamente, ¿verdad? Emociones de miedo, emociones de frustración, y nos hace sentir, ¿verdad? Fatales. Las emociones que tienen que ver con el enojo, con la incertidumbre, y eso nos genera abatimiento. Entonces, sacamos de nuestra mente, esto yo lo he empleado con los pacientes de la siguiente forma: les pido que tomen lápiz y papel y coloquen en un extremo el pensamiento negativo y en el otro extremo el pensamiento positivo. Un ejemplo de esto es, todo saldrá fatal, surja el pensamiento negativo, ¿verdad? Acompañado de esa emoción de miedo. El pensamiento positivo sería: todo estará bien si tomamos las medidas necesarias. Otro pensamiento negativo: esta situación me desborda. El pensamiento positivo: buscaré nuevos objetivos. Entonces, tenemos que sacarlo de nuestra mente, porque esto de las gestiones de emociones negativas cuesta bastante, porque es una lucha tenaz dentro de la mente que puede ser muy agotadora. Entonces, es mejor buscar una hoja en blanco, colocamos ahí el pensamiento negativo, pensamiento positivo, vaciamos esa basura psicológica de nuestra mente, y en ese momento decía el profesor Freud que cuando hacemos consciente lo inconsciente, entonces no puede volver al inconsciente lo que ya fue liberado del inconsciente. Entonces nos liberamos de esa emoción negativa, de toda esa basura psicológica, pero cuando la sometemos a una prueba de realidad concreta, como es el pensamiento negativo y pensamiento positivo, esto nos genera entonces una situación completamente diferente. Nuestro pensamiento, nuestras emociones vuelven a un estado de mayor tranquilidad, porque hemos resuelto el conflicto dentro de nuestra mente. Existen también formas, además de lo que es los pensamientos positivos y negativos, o ese análisis en la prueba de realidad, dos formas de aliviar, ¿verdad? O afrontar estas emociones negativas. Una de ellas es la técnica de la respiración controlada. Es bien sencilla, ¿verdad? Controlar la respiración. Se le llama también la técnica de la respiración diafragmática.
Primeramente inhalamos con lentitud y elevando el pecho, contando hasta 10 en nuestra mente. Luego de eso mantenemos el aire en el interior de nuestros pulmones durante otros 10 segundos, contando en nuestra mente, ¿verdad? Y luego exhalamos, botamos a través de inhalamos a través de la nariz y exhalamos a través de la boca ese aire reprimido, y en ese momento vamos a sentir como que todo se baja, ¿verdad? Una situación donde sentimos relajado el cuerpo, pero también la mente. Otra forma es la meditación, ¿verdad? Es una forma de enfrentarse a las emociones, ayuda bastante. En este se realizan varias respiraciones controladas para empezar. Hacemos de 3 a 5 respiraciones controladas, y una vez que estemos relajados evocamos imágenes placenteras y tranquilizadoras, como una playa donde se oiga el rugir de las olas. Y eso nos ayuda porque nos compenetra como en una fantasía. Es parecido a la técnica de la fantasía guiada que se utiliza en técnicas terapéuticas, en psicología. Ayuda porque nos distrae del estresor, nos relaja nuestra mente. Nuestro pensamiento relajado nos permite, porque un pensamiento lúcido nos permite dilucidar mejor la solución al conflicto que nos agobia. Están también las técnicas de uso de actividades placenteras, esto para controlar o gestionar, tener una mejor gestión de las emociones negativas. Es una forma de distracción sana. Puede ser a través de actividades lúdicas, ¿verdad? Como los videojuegos, la musicoterapia, escuchar música, aunque no sea del área de la musicoterapia con esas frecuencias. Puede ser música clásica o música que la persona decida, música que la relaje, ¿verdad? Obviamente. También el ejercicio en casa nos ayuda muchísimo. Igual nos ayuda muchísimo entrar en algunas situaciones como el fútbol, ¿verdad? Dirán, ahorita ha estado prohibido, es cierto, ha estado prohibido los partidos en el estadio, pero en familia, si somos una familia de 4 o 5 personas, nos podemos poner en el patio, en la sala, ¿verdad? A jugar. Eso es válido. Son técnicas lúdicas bastante efectivas para controlar las emociones negativas. Por último, con esto de las técnicas psicoterapéuticas, tenemos que controlar el insomnio episódico. Siempre es bien común el insomnio cuando estamos bajo estrés, bajo ansiedad o depresión. Entonces, la mejor forma de afrontar el insomnio es a través de las técnicas de relajación muscular. ¿Cuál de ellas? Pues es esta. Vamos a relajar nuestra musculatura esquelética. Puede ser, elegimos cualquier parte del cuerpo, digamos, seleccionamos los bíceps, ¿verdad? Entonces, lo tensionamos con suavidad, mantenemos esa tensión durante 10 segundos y luego relajamos el músculo. Y lo repetimos 2, 3 veces, y eso nos va a generar una relajación de cada grupo muscular. Luego pasamos al otro bíceps, luego a los antebrazos, las manos, la región de la nuca, los pies, ¿verdad? Y eso nos va a generar un estado de relajación. Pronto nos dará sueño y podemos irnos recostar y a tener un sueño placentero, dado de que ya el insomnio no estará porque nuestro cuerpo y nuestra mente se relajó. Las técnicas de la higiene del sueño, ¿verdad? Es importante tener algunas medidas disciplinarias con respecto al sueño. Se le llama la higiene del sueño. En primer lugar, hay que despertarse y acostarse a la misma hora. Si nos acostamos a las 10 de la noche, pues a esa hora tiene que ser el siguiente día y así, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces activamos o regulamos nuestro ritmo circadiano. La vigilia sabemos que es cuando comienza la luz, así lo entiende el cerebro, y lo que es el sueño cuando comienza la noche. Entonces ese ciclo o ritmo de sueño-vigilia lo podemos regular, y podemos activar lo que es el ciclo del sueño con sus 5 etapas, ¿verdad? Sueño superficial, el sueño de transición, las etapas 3, 4 que son las de descanso neuronal, y la etapa 5 que son los ensueños o la fase REM del sueño. Todas las 5 etapas se pueden cumplir si nosotros tenemos como disciplina en nuestro horario de acostarnos y despertarnos. Cabe destacar que los biopsicólogos
Y los especialistas del sueño hablan de que necesitamos entre 6 y 8 horas para poder laborar bien al siguiente día o andar completamente activos y con una situación emocional estable también, porque cuando uno no duerme, las emociones sufren. Al siguiente día generalmente se camina irritable, ¿verdad? Entonces es importante la higiene del sueño. Lo otro es limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario de sueño. Les hablaba de 6 a 8 horas, eso es lo que los biopsicólogos recomiendan. Tenemos que suprimir la ingesta de sustancias con efecto activador como cafeína, como bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, no digamos las bebidas que contienen aminoácidos y cafeína en exceso como las bebidas energizantes. Tenemos que evitar largas siestas durante el día, es importante, porque si dormimos 2 o 3 horas en la tarde, probablemente en la noche, si nuestro ciclo general de sueño ronda en las 6 horas, quizás solo vamos a dormir 4 horas, ¿verdad? En la noche. Entonces es importante acortar la siesta. Siempre se habla de siestas de 30 minutos como máximas para descansar, para evitar el insomnio secundario por la deuda de sueño. Tenemos que tomar baños de agua a temperatura corporal. Es importante, pues es un agua muy helada, probablemente nos va a activar. Y si es un agua muy caliente, quizás también vamos a estar en disconfort, porque cuando, sobre todo en estas zonas que es caliente, bañarse con ducha, sale sudando de la ducha uno, entonces ese calor no nos va a dejar dormir. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, ¿verdad? Es importante la luz. Siempre se pide que en las ventanas coloquemos cortinas oscuras. Lo mismo que no colocar si tenemos aire o ventiladores, no los coloquemos cerca, porque eso genera como una disminución de la temperatura o nos da mucho frío. Y si no tenemos también ventilador o aire, nos va a dar mucha calor. Entonces tenemos que abrir las ventanas, ventilar un poco, porque el exceso de calor o el frío nos va a estar constantemente despertando. Entonces hay que tener un cuidado en cuanto a las condiciones ambientales adecuadas para dormir. Eh, Estos consejos son importantes, son 6 consejos muy prácticos, pragmáticos para poder dormir bien. Primeramente, mantener horarios estables. Segundo, evitar el consumo de alcohol y estimulantes por la noche. No comer alimentos pesados en la cena, ¿verdad? Porque eso provoca indigestión y no vamos a poder dormir bien. Podemos practicar deporte, pero antes de las 19 horas. Después de las 19 horas, que son las 7 de la noche, no conviene estar haciendo ningún deporte o actividad física porque nos vamos a activar. Evitar distracciones antes de ir a dormir. Muchas veces tenemos la computadora o el celular y estamos viendo películas o series antes de dormirnos y nos da sueño, pero es un sueño más que todo forzado por cansancio o fatiga visual. El sistema ocular se fatiga y se genera una necesidad de descanso, pero horas después nos estamos despertando y hasta con dolor en los ojos. Entonces es importante, una vez que nos vamos a dormir, dejar a un lado el celular y las computadoras o las tablets. Y las condiciones óptimas, ¿verdad? En la habitación, hablábamos de un cuarto oscuro y ventilado. Vamos a hablar acerca del manejo psicofarmacológico del estrés y la ansiedad. Consulté 4 textos, ¿verdad? Para poder establecer un tratamiento que fuera cercano a la realidad. Yo he probado estos tratamientos y son bastante efectivos. De hecho, los medicamentos para manejar el estrés me han ayudado bastante con los pacientes. En esos yo les incluí lo que contienen y lo que el nombre comercial. Les diré que las casas farmacéuticas de esos productos nunca me han visitado. De hecho, ni conozco las visitadoras de esos productos. Sin embargo, son únicos en el mercado y por eso consideré de que era un aporte para ustedes, ¿verdad? Porque cuando uno es médico, tiene que manejar los nombres genéricos y los nombres comerciales, porque no es lo mismo un genérico de una casa farmacéutica a otra, ¿verdad? Vemos la calidad, pero también tenemos que ver la economía. Entonces es importante que les haga esta aclaración ética, ¿verdad? Porque incluyo esos nombres
sobre todo los neurotónicos, porque eso es lo que yo conozco y lo que he probado en mi realidad médica. Cada quien puede buscar, si no le parecen esas marcas, pues buscar esos productos o esos ingredientes en otros productos de otras casas comerciales. Entonces, vamos a hablar del tratamiento del estrés agudo primeramente. Resulta, les diré de que el estrés sí se puede tratar con medicamentos. Podemos hacer uso de ansiolíticos y antidepresivos que tienen propiedades ansiolíticas, pero también el estrés agudo, el estrés, en primer lugar el estrés cotidiano, luego el estrés agudo y crónico, podemos trabajarlo con medicamentos son para mejorar nuestro sistema metabólico, ¿verdad? O endocrinológico, para mejorar la neurotransmisión del cerebro a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y sirven también como hepatoprotectores y neuroprotectores. Uno de ellos es lo que es el ácido gamma-aminobutírico acompañado de la vitamina B6 y del magnesio. El magnesio es un neurotransmisor inhibitorio igual que el GABA o ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, y la vitamina B6 y la piridoxina tiene que ver mucho en procesos metabólicos a nivel hepático y también a nivel de lo que es la neurona, ¿verdad? En su interior, a nivel de la mitocondria, que es la planta de poder donde se genera el ATP, que es la moneda energética de la célula viva. Entonces el estrés agudo lo podemos manejar con estas sustancias, el GABA, ¿verdad? El glutamato magnésico y la piridoxina. Comercialmente se llama Gamalate B, es el único que veo que encierra esas propiedades. Se da 2 tabletas cada 12 horas hasta por 6 meses y es extraordinariamente bueno, mejora concentración, atención, memoria, ayuda al estrés cotidiano, al estrés, a soportar el estrés agudo o el sobrecargo por estrés, y también nos ayuda a mejorar las emociones. El miedo y la tristeza se van si son leves, porque el GABA lo que hace a nivel del cerebro es que es el único neurotransmisor inhibitorio. Entonces baja los niveles de dopamina, de noradrenalina y eleva eh, muy bajamente la serotonina, pero la serotonina es el neurotransmisor del ánimo, la cosa de que nos acostamos, sentimos un sueño reparador, profundo, tranquilo, al siguiente día amanecemos relajados y mejora nuestra capacidad de atención, de memoria, nuestro pensamiento está más lúcido. Tiene que ver porque el GABA hace un efecto inhibitorio verdadero y no tenemos despertares nocturnos. Sobre todo la noradrenalina no está disparada durante la noche y eso no nos genera esos sueños de pesadilla, terrores nocturnos. El otro es el ácido alfa-lipoico, el inositol, la metilcobalamina y la benfotiamina. Estos productos son modificaciones de las vitaminas del complejo B, ¿verdad? Sabemos de la tiamina o vitamina B1 y de la cianocobalamina o vitamina B12. En el caso de la benfotiamina, pues la absorción en el sistema nervioso central y periférico es más rápida, y la metilcobalamina que ayuda a restituir la vaina de mielina en el axón nervioso es bastante de rápida acción. El ácido alfa-lipoico protege la membrana neuronal, entonces nos evita que radicales libres, ¿verdad? Como los iones hidroxilos, los superóxidos, productos o detritos o basura del metabolismo celular y que andan en la circulación afecten la neurona, entonces prolonga la vida de la neurona. Y el inositol es un aminoácido que entra a la neurona y activa la mitocondria, entonces da como más energía a nivel de la neurona, entonces tenemos como mejor capacidad de reacción. Luego las vitaminas del complejo B, ¿verdad? Mezcladas con vitamina C, que es antioxidante, y otros productos como el zinc, nos ayudan a mejorar la energía neuronal, ¿verdad? Y también el funcionamiento global
las neuronas. Las neuronas producen los neurotransmisores, se comunican a través de los axones, de las dendritas o del soma, del mismo cuerpo neuronal. Y sabemos de que cuando la neurona está bien nutrida, ¿verdad? Tiene oxígeno y los nutrientes básicos, los radicales libres no la dañan, entonces se van a producir esos neurotransmisores como la serotonina en cantidades bastante adecuadas, óptimas, y la persona siempre va a mantener un ánimo estable y igual va a regular la noradrenalina y eso nos va a dar suficiente energía para tolerar el estrés sin llegar a disparos de noradrenalina que nos provoquen aumentos excesivos de cortisol y caigamos en un estrés crónico. Otras sustancias como el zinc, el ácido fólico, junto con la vitamina C y otros complejos de multivitaminas ayudan a mejorar nuestro desempeño laboral, también el desempeño académico, incluso familiar, ¿verdad? Porque nos genera un estado de potencia a nivel de nuestro cerebro y nuestro cerebro controla nuestro cuerpo, entonces nos vamos a sentir fuertes. En cuanto a la ansiedad y el estrés, se puede utilizar, pero yo nunca he utilizado, le diré, medicamentos para el estrés, medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, porque no es conveniente. El estrés hay que tratarlo. Primeramente hay que saber en terapia, por eso les hablé de la terapia con enfoque psicoanalítico y la terapia rogeriana, donde damos apoyo psicológico o psicoterapéutico al paciente y podemos ayudar junto con la catarsis que hace el paciente, encontramos el estresor y entre los dos, terapeuta-paciente, resolvemos el conflicto intrapsíquico y porque encontramos una puerta de solución. Pero no es de pastillas, solo pastillas el estrés. Los complejos vitamínicos que le mencioné son coadyuvantes. Eso va acompañado de la terapia y acompañado también de las técnicas de relajación que les hablé, ¿verdad? De la gestión de emociones negativas, cómo controlar, ¿verdad? Esas emociones negativas, el pensamiento irracional. Es algo que lo podemos manejar con técnicas de relajación acompañados de los neurotónicos, que son esas mezclas de vitaminas y antioxidantes, y la terapia. En la ansiedad, cuando está la ansiedad propiamente dicha, cualquiera de los 5 tipos de ansiedad que se desarrolla, sea la ansiedad libre flotante, que conocemos como trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad por pánico o trastorno por pánico, o las ansiedades fóbicas como la agorafobia, la fobia social o las fobias específicas, ya toca dar entonces medicamento, porque eso la terapia ayuda en un 50%, pero el otro 50% lo dan los medicamentos. Podemos utilizar antidepresivos como la fluoxetina, dosis de 20 miligramos por día en espacios de 12 semanas o hasta 6 meses. Es excelente para controlar un cuadro ansioso de cualquier tipo. Igual que la sertralina, dosis de 50 miligramos, o el escitalopram, a dosis de 10 miligramos por día. Estas dosis se pueden ir incrementando, pero usualmente el paciente, si lo mezclamos, la psicoterapia y el tratamiento psicofarmacológico, mejora rápidamente y no tenemos necesidad de aumentar dosis de psicofármacos. Estos antidepresivos pertenecen a la segunda generación de antidepresivos. Si recordarán en las clases de psicopatología, de psiquiatría, muchas veces en medicina general se nos habló de lo que son los antidepresivos, de ellos los tricíclicos o primera generación, donde todavía conservamos en los hospitales y nuestra única herramienta, ¿verdad? Como la imipramina, la clorimipramina o la imipramina y la decipramina todavía existen y son buenos, pero son más recapturadores de serotonina, no tanto moduladores de noradrenalina. Y estos antidepresivos de última generación o que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, estos antidepresivos nos ayudan porque tienen la propiedad de que elevan la serotonina y bajan la noradrenalina. Entonces, si elevamos serotonina, mejoramos motivación, ánimo, ¿verdad? Energía mental positiva. Y si bajamos noradrenalina, quitamos estrés, ¿verdad? Y quitamos ansiedad, porque en ansiedad no es más que una elevación química de la noradrenalina, ¿verdad? La amígdala cerebral, el locus ceruleus y el núcleo accumbens hacen disparos enormes de noradrenalina que alimentan al tálamo. El tálamo dispara la señal a través del factor
liberador de corticotropina a la neurohipófisis. La neurohipófisis libera la ACT, ¿verdad? La adrenocorticotropa, esa hormona que nos va a llegar a la glándula suprarrenal a elevarnos la epinefrina y a elevarnos el cortisol, ¿verdad? Entonces, todo lo podemos controlar a nivel del cerebro con estos antidepresivos acompañados de la psicoterapia. Ansiolíticos puros podemos utilizar en ansiedad. Tenemos el alprazolam, que es de los clásicos, de 0.5 miligramos cada día, sobre todo por la noche es suficiente para hacer dormir al paciente y enlentecer el pensamiento de fatalidad, mejorar la fase del sueño de forma que descanse el cerebro y se reorganice el pensamiento, porque la quinta etapa del sueño, la fase de los movimientos oculares rápidos, le sirve al cerebro para reorganizar el pensamiento. De hecho, psicoanalíticamente hay un libro que el profesor Freud escribió, ¿verdad? Porque él hablaba de los sueños. Hay un libro que se llama La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que habla acerca de esto mismo, ¿verdad? Que durante los sueños se cumplen los deseos reprimidos. Entonces, al cumplirse esos deseos reprimidos, el pensamiento entra en ese estado de quietud, se reorganiza porque ya es algo resuelto y al siguiente día la situación es mejor, hablando de conflictos intrapsíquicos relacionados con miedos, ¿verdad? Como es el caso de la ansiedad. Hay muchas cosas de la realidad que se pueden generar y cumplir, pero sabemos que solo fue un sueño. Digamos, si uno tiene un problema económico y sueña que se ganó la loto, se resolvió el problema, ¿verdad? En el sueño, pero al despertar la realidad va a ser la misma. Entonces, hay que saber interpretar esto de los sueños. Bien. El otro es la clonazepam. La clonazepam, generalmente la dosis estándar, y la literatura psicofarmacológica lo sustenta, son tabletas de 0.5 miligramos, pero nunca me expliqué desde que yo era residente y le preguntaba a las visitadoras médicas que vendían estos productos, ¿por qué no metían a la dosis estándar, que es 0.5 miligramos? Esas son tabletas de 0.5 miligramos, igual que el alprazolam, pero aquí nos viene un concentrado de 2 miligramos, por eso la tableta viene en cruz. Es importante tener cuidado en esto porque la dosis de 2 miligramos se tiene que fraccionar en 4 partes y la cuarta parte se da, ¿verdad? Siempre se da por la noche. Yo usualmente solo doy la cuarta parte por la noche, mejora el sueño, ¿verdad? Los niveles de sueño, el paciente amanece más relajado al siguiente día y tiene una vida media larga, a diferencia del alprazolam, que solo dura 8 horas en el cuerpo, la clonazepam a vida media es de 16 horas. Eso permite mayor control de la ansiedad. Y la última de las benzodiazepinas que salió es la mexazolam, de 1 miligramo, ¿verdad? 1 miligramo por día, preferentemente en la noche, es extraordinariamente buena para controlar la ansiedad. Yo uso también un medicamento que no es ansiolítico, sin embargo, tuve la oportunidad de que el doctor Américo Reyes me diera clases durante los 3 años del posgrado de psiquiatría, y él era un psiquiatra extraordinario formado en un instituto neuropsiquiátrico en México. Además de ser investigador, pues él había encontrado que un beta bloqueador, que es el propanolol, a dosis de 1/4 de tableta hasta media tableta por día, tomadas en la mañana, controlaba la ansiedad periférica, que así la definió él. De hecho, escribió un libro que se llamó Trastornos de Ansiedad y su manejo psicofarmacológico. Entonces, en ese libro describe el propanolol, la clonidina, ¿verdad? Que son agonistas adrenérgicos, porque sabemos de que la ansiedad periférica o del cuerpo, ¿verdad? La taquicardia, la taquipnea, la motilidad gástrica, intestinal y vesical está movida por la epinefrina o adrenalina circulante, que es producida en la médula suprarrenal. Entonces, cuando damos un beta bloqueador, estos medicamentos bloquean los receptores beta adrenérgicos en el corazón. Entonces, disminuyen la taquicardia, que es el síntoma más angustiante que sienten los pacientes con ansiedad. Al disminuir la taquicardia y la taquipnea, ¿verdad? La opresión en el pecho, incluso disminuye también
la tensión muscular, entonces el paciente se siente como más relajado y aunque los pensamientos de fatalidad estén en su mente, se le hace más fácil librar la batalla en su mente sabiendo que su cuerpo no está enfermo, ¿verdad? Porque lo que les decía, cuando surge el pensamiento de fatalidad o de angustia acompañado de los síntomas físicos, entonces se generan también síntomas hipocondríacos. La gente piensa de que ya empezó con una enfermedad grave o que le va a dar un infarto, más si hay palpitaciones, ¿verdad? Y si sucede también de que está yendo al baño seguido, entonces piensa de que un desastre de salud viene para sí mismo y se refuerza esa ansiedad. Entonces, al controlar la ansiedad periférica, si el paciente tiene buena capacidad de resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad que todos tenemos para resistir y remontar a una adversidad, el paciente va a saber librar muy bien la batalla dentro de su mente y va a ganar esta batalla psíquica. Por último, esta es la bibliografía de la que tomé esta presentación. Es una compilación que hice de 4 libros, ¿verdad? Y 2 presentaciones que me facilitaron las compañeras psicólogas. Bien, hemos terminado. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene preguntas, solo habilita su micrófono y las puede hacer para que el doctor pueda abordarle sus preguntas, o si no, la escribe en lo que es el chat. Entonces, agradecemos realmente que el doctor nos esté apoyando, ¿verdad? En esto, y sé que a todos nos sirve mucho. Entonces, si alguien tiene una pregunta. Hola. Sí. Buenas noches, doctor Alcerro. Muchísimas gracias por su presentación. Quiero hacerle una consulta. ¿Qué podemos hacer cuando a medianoche nos despertamos y ya no nos podemos volver a dormir? O estamos durmiéndonos, por algún motivo nos despertamos inmediatamente, habrán pasado 5 o 10 minutos y el cuerpo interpreta como que hemos dormido horas y no nos podemos volver a dormir. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Sí, gracias. Sí, mire, en esos casos, usualmente lo que recomiendan los especialistas del sueño es que cuando no podemos, cuando nos acostamos, luego nos despertamos y pasa más de 30 minutos y no volvemos a conciliar el sueño, lo correcto es levantarnos, irnos para la sala, ¿verdad? Es válido incluso prender el televisor o agarrar un libro de su interés, comenzar a leer y volver a la cama cuando ya tenga sueño. Porque el estar luchando con el sueño, queriéndose dormir, eso genera un estado de angustia, donde lo que hay es una hipervigilancia, ¿verdad? Porque estamos pendientes en qué momento nos vamos a dormir y por estar pendiente en qué momento nos da sueño de nuevo, el sueño no va a llegar porque tenemos despierto el cerebro. Entonces, esa sería una técnica de tipo higiene del sueño que usted lo puede hacer. Lo otro es que si usted tiene, depende, ¿verdad? Porque es que el insomnio, como insomnio, puede proceder en el caso de las enfermedades psiquiátricas, puede proceder de lo que es ansiedad, depresión o estrés. Sería bueno que si se vuelve repetitivo, ¿verdad? Si es ocasional, pues no hay mayor problema, pero si es repetitivo, sería bueno que usted analizara qué situación está generando angustia, temor o incertidumbre en su vida. Si detecta el estresor y está dentro de su mente o es fuera de su mente, puede intentar tratar de controlarlo buscándole soluciones, ¿verdad? Hablábamos de los pensamientos negativos que se pueden racionalizar, ¿verdad? Conectarlos a una prueba de realidad y yo en eso de los pensamientos ansiosos de fatalidad, utiliza una técnica que es cognitivo-conductual también, se llama el análisis de ventajas y desventajas. Entonces colocamos la situación problema y luego vemos, siempre a veces hay que elaborar una puerta de solución. Como en un tipo de selección múltiple, colocamos 3 o 4 opciones, elegimos la mejor y luego esa opción la sometemos a un análisis de ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tendríamos si tomamos esa
opción para solucionar el conflicto que nos agobia y que desventaja, y lo que pesa más es lo que tomamos. Si hay más ventajas que desventajas, que casi siempre sucede, cuando elegimos bien la respuesta, entonces tenemos ya la solución al conflicto y el sueño volverá a nuestra mente. Hay otra aquí pregunta, ya le voy a, están haciendo a través del chat, pero déjenme, permítame ver si no.